Camila Heredia, una chica joven, se asomó a la ventana de su pequeña casa de la calle Libertadores y se quedó mirando las paredes de yeso agrietadas. Hacía 3 años que había heredado la casa de su abuela, vieja y necesitada de reparaciones, pero suya. Trabajando en una farmacia, apenas llegaba a fin de mes, y solo podía soñar con reformarla. El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. En el umbral estaba Mateo Castro, un agricultor muy conocido en el pueblo, al que había visto pasar a menudo en su camioneta. «Siento molestarla, señorita Heredia». Se frotó el sombrero con las manos, nervioso. «Quería hablar con usted». Ella le invitó a pasar, avergonzada por la escualidez del mobiliario. Miró a su alrededor, observando las goteras del techo y la pintura desconchada. «Tengo una proposición», empezó él, tomando asiento en una vieja silla. «Llevo mucho tiempo observándote. Eres una chica guapa e inteligente, merecedora de una vida mejor». Camila se puso tensa. ¿A dónde quería llegar? «Puedo ayudarte a renovar la casa, a comprar muebles nuevos, un coche, lo que quieras». «Pero, ¿por qué?» Mateo se levantó, acercándose. «Porque me gustas mucho». «¿Estás casado?» «Sí, pero mi matrimonio es solo una formalidad. Lo ha sido durante mucho tiempo». Sacó un sobre con dinero de su bolsillo. «Esto es un adelanto, para los primeros trabajos. Piensa en mi oferta». Cuando se marchó, Camila se quedó mirando el sobre largo rato. Dentro había una cantidad igual a su sueldo anual. Con ese dinero podría empezar una nueva vida. Una semana más tarde, comenzó la renovación. Mateo lo organizó todo él mismo. Contrató a los trabajadores, compró los materiales. Venía todos los días, revisaba el trabajo, traía muebles nuevos. Y luego se quedaba a dormir. Camila sabía que lo que hacía estaba mal, pero por primera vez en su vida se sintió especial, deseable, merecedora de una vida hermosa. Y trató de no pensar en su mujer, la maestra Isabel, respetada y querida por todos en el pueblo. No preguntó de dónde sacaba Mateo el dinero para todo esto. No quería saberlo. Simplemente disfrutaba de su nueva vida, de la bonita casa, de los regalos, de su atención, y se convenció a sí misma de que no estaba haciendo nada malo. Después de todo, él mismo había dicho que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad. Mateo era generoso y atento. Decía que la quería. Prometió que pronto todo cambiaría, que estarían juntos abiertamente. Y ella creyó. Todo fue como un cuento de hadas que duró hasta el día en que su mujer apareció en la puerta de su casa. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde, anunciando el final de la última clase. Isabel Flores Montoya cerró cuidadosamente su diario y sonrió a sus alumnos. Los niños empezaron a recoger, pero no tenían prisa por abandonar el aula. Siempre les gustaba quedarse después de clase y charlar con su profesora favorita. «Señora Montoya, ¿ha revisado nuestras redacciones?», preguntó la pequeña Rosita, apretando contra su pecho el andrajoso libro de texto. «Por supuesto, querida. Todos los trabajos eran muy interesantes», respondió Isabel, sacando una pila de cuadernos del cajón de su escritorio. El aula se fue vaciando poco a poco, dejando tras de sí el habitual desorden escolar. Unos cuantos lápices olvidados, borradores arrugados en el suelo, pupitres cambiados de sitio. Isabel se tomó su tiempo para recoger sus cosas, mirando alrededor de la pequeña aula por costumbre. En sus 8 años en este colegio, estaba acostumbrada a las cortinas descoloridas, la vieja pizarra y los pupitres de madera con las iniciales de varias generaciones de alumnos. Sus amigas Lucía Ortiz y Sofía Navarro la esperaban en la sala de profesores. Llevaban años trabajando juntas, y todos los jueves tenían la tradición de reunirse después de clase en el pequeño café El Mirador, en la plaza principal de su pequeña ciudad. «Isabel, pareces un poco pensativa hoy», comentó Sofía mientras caminaban por la polvorienta calle hasta el café. «Estoy un poco cansada. El último trimestre siempre es el más duro». Isabel se ajustó el bolso al hombro. El sol de abril abrasaba sin piedad, haciéndolas entrecerrar los ojos. La cafetería les recibió con el frescor familiar y el aroma del café recién hecho. Tomaron su mesa preferida junto a la ventana, con vistas a una plaza con una pequeña fuente y una antigua iglesia. «Chicas, ¿habéis oído las últimas noticias?». Lucía bajó la voz,
inclinándose más hacia sus amigas. ¿Os acordáis de Camila Heredia, la que vive al final de la calle Libertadores? ¿Es la joven que trabaja en la farmacia? Aclaró Sofía, revolviendo el azúcar en su café. Exactamente ella. Así que ya te puedes imaginar, ha reformado su casa por completo. Reformas importantes, muebles nuevos, incluso se ha comprado un coche, y todo en el último mes. Isabel dio un sorbo a su café, pensativa. ¿Y qué tiene eso de sorprendente? El hecho de que nadie sepa de dónde ha sacado tanto dinero. Dicen que algún admirador rico lo pagó todo, pero nadie lo ha visto, y la propia Camila está más callada que un pez. Quizás solo sea una chica con suerte. Isabel se encogió de hombros. ¿Por qué pensar inmediatamente nada malo? Si alguien decidió ayudarla, está en su derecho. Siempre has sido demasiado amable, Isabel. Sofía sacudió la cabeza. Hoy en día no se hacen regalos así porque sí. La conversación derivó hacia otros temas. Problemas con los alumnos, las próximas vacaciones escolares, las nuevas órdenes del director. Cuando el sol empezó a ocultarse, las amigas se despidieron. Isabel volvió a casa, disfrutando del fresco de la tarde. La casa de ella y Mateo estaba a 10 minutos a pie del centro, pequeña pero acogedora, con un pequeño jardín donde ella cultivaba flores. La habían comprado hacía 5 años, cuando se casaron, y poco a poco la habían ido amueblando a su gusto. Mateo ya estaba en casa. Le oyó juguetear en la cocina, aún abriendo la puerta principal. «Hoy llegas pronto», sonrió Isabel, entrando en la cocina y besando a su marido en la mejilla. «Pensé en darte una sorpresa». Mateo removió algo en una olla. «¿Recuerdas aquella receta de sopa que te enseñó mi madre? He pensado en probar a hacerla». Isabel observó a su marido con una sonrisa. A sus 35 años, aún conservaba su encanto juvenil, aunque el trabajo de la tierra hacía tiempo que le había dejado huella. Piel bronceada, manos callosas, algunas arrugas en las comisuras de los ojos de tanto mirar al sol. Pasaron la velada como de costumbre, cenando en el pequeño porche y hablando del día anterior. Mateo habló de las nuevas semillas que pensaba plantar esta temporada, de los problemas de riego en el campo lejano. Isabel compartió noticias de la escuela. Leyó pasajes especialmente acertados de las redacciones de los niños. «A veces pienso que tenemos mucha suerte», dice Mateo cuando están a punto de irse a la cama. «Tenemos todo lo que necesitamos, una casa, un trabajo, y por supuesto, nos tenemos el uno al otro». Isabel se acurrucó contra su marido, respirando el aroma familiar, mezcla de colonia y hierbas del campo. «Sí, mi amor, somos gente feliz». Mientras se dormía, pensó en las palabras de Sofía sobre Camila Heredia. Por alguna razón, esa historia la mantenía despierta, aunque ella misma no entendía la razón de su inquietud. Pero estos pensamientos se fueron disolviendo con el sueño, dando paso al cansancio habitual después de un largo día de trabajo. Al otro lado de la ventana, los árboles movían sus hojas, los perros ladraban a lo lejos, los grillos cantaban en los campos, los sonidos habituales de su pequeña ciudad, que la arrullaban con su monotonía. «Mañana será un nuevo día», pensó Isabel mientras se dormía en los brazos de su marido. Un nuevo día normal en su tranquila y mesurada vida. La mañana comenzó con un sonido desagradable, un viejo despertador sonando, anunciando el comienzo de un nuevo día. Isabel extendió la mano y tanteó el botón. Mateo se había ido, siempre salía temprano al campo, cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte. El aire de la mañana estaba helado. Isabel se puso una bata y salió al porche con una taza de café. Su pequeño jardín se estaba despertando. Las gotas de rocío brillaban en las hojas y algunos brotes tempranos ya se abrían al sol. Le encantaban esos momentos de tranquilidad antes de que empezara la ajetreada jornada escolar. El viejo Volkswagen no arrancó enseguida, como si fuera caprichoso. Isabel acarició el volante y susurró: «Vamos, cariño, no me falles». El coche arrancó a regañadientes. Había unos 3 kilómetros hasta el colegio, y normalmente el trayecto transcurría sin incidentes. Pero hoy todo iba mal. A mitad de camino, el motor emitió un sonido extraño, seguido de una sacudida repentina, y el coche se detuvo. Isabel dio varias vueltas a la llave de contacto, sin resultado. Maldijo para sus adentros, sacó el teléfono y marcó el número del taller de reparación de coches más cercano.
Don Pedro. Buenos días, soy Isabel Montoya. Soy Isabel Montoya. Creo que tengo serios problemas con el coche. 20 minutos más tarde, el anciano mecánico ya estaba inspeccionando el motor, sacudiendo la cabeza y chasqueando la lengua, lo que claramente no era una buena señal. Señora Isabel, las cosas están mal. El coche necesita una revisión a fondo. Me temo que va a costar mucho dinero. ¿Cuánto, don Pedro? La cantidad que dijo la hizo palidecer. No tenían esa cantidad de dinero ahora. Mateo había invertido los últimos ahorros en el desarrollo de la granja. Tuvieron que coger un taxi para ir al colegio. Todo el día Isabel estuvo distraída, pensando en la próxima conversación con su marido. Los niños se dieron cuenta de su estado, e incluso los más ruidosos estaban más callados que de costumbre. Por la noche, cuando Mateo llegó a casa, ella le contó lo sucedido. «Cariño, lo siento, pero ahora mismo no puedo disponer de esa cantidad de dinero». Mateo se frotó el puente de la nariz en un gesto que se le aparecía en momentos de estrés. «Todo el dinero se ha ido en reparar la maquinaria de la granja. Ya sabes lo importante que es prepararse para la nueva temporada». «¿Pero no nos sobró algo para un día lluvioso? Recuerda que lo hemos estado guardando». «Tuvimos que gastarlo. El tractor estaba destrozado. Tuvimos que cambiar muchas piezas». Mateo apartó la mirada. «¿Por qué no te llevas el coche de Lucía por ahora? Dice que no lo usa mucho». Isabel asintió, pero algo en el comportamiento de su marido le pareció extraño. Normalmente hablaba largo y tendido de todos los problemas de la maquinaria, se quejaba del precio de las piezas, consultaba con ella. Pero ahora era como si eludiera el tema. Durante los días siguientes viajó a trabajar con Lucía. A su amiga no le importaba. Realmente estaba de camino, y la compañía en la carretera nunca es superflua. El viernes, volviendo a casa después de clase, Lucía llegaba tarde a una reunión de profesores. Isabel se encontró con Raúl Mendoza. Eran amigos desde la infancia, y él trabajaba ahora como mecánico en la finca de Mateo. «Isabel, hacía siglos que no te veía». Raúl saludó alegremente. «Hola, Raúl. ¿Cómo van las cosas en los campos?» «Igual que siempre, nos estamos preparando para la temporada de siembra». «¿Mateo dijo que tenías problemas con el tractor?», preguntó Isabel despreocupadamente. Raúl levantó las cejas sorprendido. «¿Con el tractor? No, está bien. Lo comprobé la semana pasada. Funciona como un reloj. ¿Por qué?» Isabel sintió que algo en su interior se tensaba. Solo preguntaba. Mateo mencionó algunas reparaciones. No hubo ninguna reparación. ¿Por qué iba a haberlas? Actualizamos el equipo el año pasado, todo funciona bien. Hablaron un poco más de nada, pero los pensamientos de Isabel estaban muy lejos. ¿Por qué Mateo le había mentido? ¿Dónde habían ido a parar realmente sus ahorros? En casa, ella trató de tener esta conversación de nuevo. «Mateo, ¿recuerdas que estabas hablando de arreglar el tractor?» «Oh, sí». Estaba visiblemente nervioso. ¿Pasa algo?» «Me encontré con Raúl hoy. Dijo que no había reparaciones». Mateo se quedó paralizado un segundo, y luego sonrió tenso. «Ah, eso. No me refería al tractor en sí, sino al equipo de arrastre. Ya sabes que eso se me da mejor». Isabel miró a su marido en silencio. En los 12 años que llevaba conociéndole, había aprendido a leerle como a un libro abierto. Y ahora estaba definitivamente mintiendo. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Qué quieres decir? Te lo he explicado todo. Es que ahora no hay dinero disponible, eso es todo». Se levantó de la mesa. «Lo siento, tengo que revisar mis papeles». Isabel estaba sola en la cocina. En su cabeza se arremolinaban retazos de conversaciones. Las palabras de Mateo sobre la reforma, la sorpresa de Raúl, y también una historia sobre una joven a la que recientemente le habían hecho una costosa reforma. Pero no, era solo una coincidencia. No puede haber ninguna conexión. ¿O podría haberla? Lavó los platos mecánicamente, regó las flores del jardín, revisó los cuadernos de sus alumnos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. Algo iba mal, sin duda, y ese Bowit la mantenía alerta. Por la noche, Isabel no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Mateo respiraba suavemente a su lado, pero por primera vez en años su presencia no le traía la calma habitual. Al contrario, cada respiración suya,
Cada movimiento en su sueño la crispaba interiormente. En la oscuridad del dormitorio, yacía con los ojos abiertos, intentando unir las piezas del mosaico que no querían formar un cuadro completo. Pasó una semana. Isabel intentaba comportarse como siempre, pero la tensión entre ella y Mateo crecía cada día. Se dio cuenta de pequeñas cosas que no había visto antes: la forma en que él comprobaba constantemente su teléfono, la forma en que se quedaba hasta tarde en el campo, la forma en que evitaba hablar de dinero. Cada detalle era como una pequeña astilla en su corazón. Aquella mañana estaba dando una clase rutinaria de literatura de quinto curso. Los niños leían por turnos un párrafo sobre la obra de Pablo Neruda cuando llamaron a la puerta. Una Lucía nerviosa se plantó en el umbral. «Siento interrumpir la clase», le temblaba la voz, «pero necesito hablar urgentemente con usted». Isabel miró alrededor de la clase. «Chicos, leed el siguiente párrafo por vuestra cuenta. Ahora vuelvo». En el pasillo vacío del colegio, Lucía la agarró del brazo. «Isabel, acabo de ver a Mateo. Ha pasado por casa de Camila Heredia». Isabel sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. A lo mejor era por negocios. ¿A las 10 de la mañana? Y le vi llevándole la compra la semana pasada. Y el vecino dice que va mucho. Todo se enfrió por dentro. Ahí se habían ido sus ahorros. Por eso evitaba hablar de dinero. Por eso había mentido sobre arreglar electrodomésticos. Vuelvo enseguida a clase y suelto a los niños. La voz de Isabel sonó desacostumbradamente apagada. «Espérame junto al coche». De vuelta en el aula, luchó por mantener la compostura. Le temblaban las manos mientras recogía sus cosas. Los niños observaron asombrados cómo a su profesora, siempre serena, se le caían los bolígrafos y se le confundían las palabras. «Esto es todo por hoy. Apuntad los deberes con María». Intentó hablar con calma, pero su voz se quebró traicioneramente. Lucía esperaba en el coche. Todo el camino hasta la casa de Camila transcurrió en silencio. Isabel miraba al frente, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. El auto nuevo de Camila estaba estacionado en la puerta, el mismo del que habían hablado en el café. Isabel reconoció la camioneta de Mateo estacionada un poco más lejos. Así que todavía estaba allí. «Espera aquí», le dijo a Lucía y salió del coche. La puerta principal estaba abierta. La casa olía a pintura fresca y muebles nuevos. Isabel caminó despacio por el pasillo, observando las costosas reformas. Papel pintado nuevo, baldosas de lujo, una araña de cristal. Todo lo habían comprado con su dinero. Dinero que ella y Mateo habían estado ahorrando durante años. Se oyeron voces en el dormitorio. Isabel se detuvo ante la puerta, con la mano congelada sobre el pomo. Un segundo de vacilación y abrió la puerta bruscamente. Ni siquiera la oyeron entrar. Mateo y Camila estaban tumbados en la cama, con las sábanas descuidadamente arrugadas a sus pies. En la mesita de noche había una botella de vino y 2 copas. «Así que es así». Isabel se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. Mateo saltó como un escaldado. «Isabel, te lo puedo explicar». «¿Explicar?» Su voz sonaba ahora con rabia. «¿Explicar por qué me mentiste durante meses? ¿Por qué robaste nuestros ahorros? ¿Por qué decías que no podías arreglar mi coche mientras te gastabas el dinero en tu amante?» Camila se subió la sábana hasta la barbilla, mirando temerosa a la furiosa mujer. «¿Y tú?» Isabel se volvió hacia ella. «Ahora veo de dónde salió el dinero para las reparaciones y el coche nuevo. ¿No te da vergüenza vivir del dinero del marido de otro hombre?» «Por favor, no montes una escena». Mateo se tiró frenéticamente de los pantalones. «Hablemos en casa». «¿En casa?» Isabel se rió, y esa risa hizo que Camila diera un respingo. «En casa, ¿dónde me mentías todos los días? ¿Dónde decías que me querías mientras te gastabas todo nuestro dinero en ella?» Cogió una botella de vino de la mesilla y se la lanzó a su marido con fuerza, pero él la esquivó. Hilos de color rojo oscuro corrieron por el fresco papel pintado. «Isabel, cálmate». Mateo intentó agarrarla del brazo. «No te atrevas a tocarme». Ella retrocedió ante él como una leprosa. Os odio a los dos». Salió corriendo de casa y vio la cara de preocupación de Lucía en el coche. Su amiga no hizo preguntas,
Arrancó el motor y se marchó. Por la noche, Mateo llegó a casa. Isabel estaba sentada en la cocina, con una taza de té frío sin tocar delante. He estado pensando en lo que pasó. Empezó sin mirarla a los ojos. Supongo que será mejor que nos divorciemos. ¿Divorcio? Ella levantó la cabeza lentamente. ¿Después de haber gastado todo nuestro dinero en tu amante? Propongo una solución justa. Dividiremos la propiedad a la mitad. ¿La mitad? Isabel se levantó de la mesa. ¿Y el dinero que gastaste en ella? ¿Lo dividimos también por la mitad? Ahora mismo no tengo tanto dinero. Entonces encuéntralo. Si no, no habrá divorcio. Mateo agitó la mano irritado. ¿Sabes qué? No necesito el divorcio. Es solo una formalidad. Yo viviré la vida que quiera, y tú podrás hacer lo que quieras. Te arrepentirás de esas palabras, Mateo, dijo Isabel en voz baja. Te juro que te arrepentirás amargamente. Él tarareó y salió de la cocina. Unos minutos más tarde, oyó un portazo. Se había marchado sin coger sus cosas. Probablemente a su casa, a su preciosa Camila, a la casa amueblada con el dinero de su vida juntos. Isabel se quedó sentada en la cocina hasta el amanecer. No lloró, solo sentía vacío y una rabia fría y ardiente en su interior. 12 años de su vida juntos, todos sus planes y sueños, él lo había cambiado todo por una joven amante. Pero se equivocaba si pensaba que ella lo toleraría. Oh no, ella le hará pagar cada mentira, cada peso robado, cada minuto de humillación. La mañana era sombría. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia. Isabel estaba sentada en el despacho de su padre, el jefe de la policía local, Gustavo Flores. El escritorio de roble macizo, las viejas fotografías en las paredes, el olor a café y tabaco, nada había cambiado aquí, desde que de niña corría a ver a su padre a la comisaría. ¿Así que se gastó vuestro dinero conjunto en esta chica? Gustavo frunció las cejas, golpeando la mesa con los dedos. Sí, papá. Todos nuestros ahorros se fueron en arreglar su casa y en un coche nuevo. Habló Isabel en voz baja pero firme. Y cuando le exigí que me devolviera el dinero, se rió en mi cara. Gustavo se levantó de la mesa y empezó a caminar por el despacho. Sus anchos hombros se tensaron y en sus ojos había un brillo peligroso que Isabel recordaba bien de su infancia. La forma en que su padre miraba a los que agraviaban a su hija. Podría hacerle una auditoría. Encuentra cualquier irregularidad en su negocio. Empezó. No, papá. Isabel negó con la cabeza. No tienes que violar la ley por mí. Sé lo mucho que significa para ti tu servicio. Gustavo se hundió pesadamente en su silla. Pero no puedo quedarme sentado viendo cómo abusa de ti. Puedo manejarlo yo sola. Puso la mano en el hombro de su padre. Solo prométeme que si pasa algo, me darás algo de tiempo antes de empezar a actuar legalmente. El padre miró a su hija detenidamente. ¿En qué estás pensando, Isabel? Todavía nada en particular, pero puede que necesite tu ayuda, no como jefe de policía, sino como padre. Al salir de la comisaría, Isabel se dirigió a casa de Lucía. Sofía ya estaba allí. Sus amigas la esperaban con té caliente y pastas frescas. Hablé con mi padre, dijo Isabel, calentándose las manos contra su taza. Quería intervenir oficialmente, pero le convencí de que no lo hiciera. Y con razón, asintió Sofía. La ley no ayudará mucho aquí. Tenemos que hacer las cosas de otra manera. ¿Pero cómo? Lucía sirvió más té. ¿Qué podemos hacer? Isabel se quedó pensativa mirando por la ventana. Afuera empezaba a llover. Las gotas caían lentamente por el cristal. ¿Sabes lo que más le gusta a Mateo? Preguntó finalmente. Su negocio, sus campos, su maquinaria. Haría cualquier cosa por las cosechas. ¿Y qué sugieres? Sofía se lanzó hacia adelante. ¿Te acuerdas de Raúl? Trabaja para Mateo como mecánico, y es un viejo amigo mío. ¿El mismo Raúl del que eras amiga en el instituto? Aclaró Lucía. Sí, conoce toda la maquinaria de Mateo como la palma de su mano, y tiene amigos que también trabajan en el campo. Sofía silbó. Quiero darle una lección a Mateo. Hacerle sentir lo mismo que yo sentí cuando descubrí que faltaba nuestro dinero.
Los amigos se miraron. El silencio reinaba en la habitación, solo roto por el repiqueteo de las gotas de lluvia en los aleros. «Es peligroso», dijo finalmente Sofía. «Si algo sale mal». «Nada saldrá mal», la interrumpió Isabel. «Lo pensaré bien, y tengo un padre que nos dará un poco de ventaja». Sacó su teléfono y marcó el número de Raúl. Tras una breve conversación, acordaron reunirse por la tarde en un viejo granero a las afueras de la ciudad. Raúl no venía solo, le acompañaban otros 2 trabajadores del campo. Isabel los conocía de vista, pero no recordaba sus nombres. «¿De verdad quieres hacer esto?», preguntó Raúl después de escuchar su plan. «Sí, te pagaré. Tengo algo de dinero. Siempre he tenido el sueldo de profesora aparte». «No se trata de dinero, Isabel», negó Raúl con la cabeza. «Todos hemos visto cómo ha cambiado últimamente. Se volvió arrogante, dejó de pagar primas, nos trata como basura». Uno de los trabajadores asintió. «Así es. Ahora se cree un gran hombre. Puede comprar a todo el mundo». «¿Así que ayudaréis?». Isabel miró a los hombres. «Ayudaremos», dijo Raúl con firmeza. «Pero tenemos que planearlo con cuidado». Durante la hora siguiente discutieron los detalles. Raúl dibujó un diagrama en el suelo polvoriento del granero, mostrando dónde estaba el equipo, cómo funcionaban los guardias, en qué momento era mejor actuar. «La clave es hacerlo en silencio», dijo. «Así nadie se dará cuenta de nada hasta por la mañana». Una vez acordados los detalles, Isabel sacó un sobre con dinero. «Aquí está el depósito. Recibirás el resto cuando esté hecho». Raúl cogió el sobre, pero inmediatamente se lo entregó a uno de los trabajadores. «Repártelo entre todos los que vayan a intervenir. Yo no necesito nada». «¿Por qué?», se preguntó Isabel. «Porque te recuerdo dando la cara por mí en el colegio cuando los demás se burlaban de mí por ser pobre, y porque Mateo se lo merecía». Caminando de vuelta a casa bajo la llovizna, Isabel se sentía extrañamente tranquila. El plan estaba listo. En unos días, Mateo se daría cuenta de lo que significaba perder algo que te importaba. La casa estaba vacía y fría. Mateo no había aparecido en las segundas 24 horas. Isabel se preparó un té, pero no se lo bebió. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando su pequeño jardín, las rosas que una vez habían plantado juntos, el columpio donde les gustaba sentarse en las cálidas tardes. Ahora todo parecía tan lejano, como de otra vida, una vida en la que confiaba en su marido, en la que creía que tenían un futuro, en la que hacía planes y soñaba con tener hijos. El teléfono vibró, un mensaje de Raúl. «Todo está listo, esperando la señal». Isabel miró el calendario. Faltaban 3 días para la luna nueva, la época más oscura del mes. El momento perfecto para lo que estaban planeando. La noche no tenía luna. Gruesas nubes cubrían el cielo, ocultando incluso las estrellas. Isabel se sentó en su coche cerca de los campos de Mateo, agarrando su teléfono. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. La finca parecía desierta. Solo había una tenue luz en la caseta del guarda. El viejo Paco dormitaba en su silla frente al pequeño televisor, como de costumbre. Isabel conocía su rutina. Cada hora hacía su ronda por el recinto, que no duraba más de 15 minutos. El teléfono vibró. Un mensaje de Raúl. «Paco ha empezado su ronda. Estamos en posición». Isabel siguió la figura del guardia, que caminaba lentamente por la valla con una linterna. Cuando desapareció por la esquina del almacén, ella volvió a teclear rápidamente. «Empezad». 3 sombras surgieron de la oscuridad. Raúl y sus ayudantes se movían en silencio, como fantasmas. Sabían exactamente lo que tenían que hacer. Raúl se había pasado los últimos días explicándoles con detalle el plan de acción. Isabel les vio abrir rápidamente la verja del hangar donde se almacenaba el equipo agrícola. El primero en salir fue un gran tractor, cuyo potente motor había sido amortiguado con juntas especiales para que funcionara casi en silencio. Le siguieron una cosechadora y 2 cargadoras. La maquinaria avanzaba lentamente, con las luces apagadas. Raúl conducía el tractor, maniobrando con seguridad en la oscuridad. Conocía cada bache del camino. Los otros vehículos le seguían a poca distancia unos de otros. Isabel miró el reloj. Habían pasado 12 minutos.
Paco ya debería haber terminado su ronda. Como para confirmar sus pensamientos, una linterna parpadeó a lo lejos cuando el guardia regresó a su caseta. El último coche acababa de doblar la esquina cuando Paco volvió a su puesto. Isabel esperó otros 10 minutos, observando la caseta del guardia. La luz de la ventanita seguía encendida. El viejo no parecía haberse dado cuenta de nada. Arrancó el coche y condujo lentamente por el camino rural. Al cabo de 3 kilómetros, se desvió por un viejo camino forestal que habían despejado de antemano. Allí, en lo profundo del bosque, en un pequeño claro, ya estaba aparcado todo el equipo robado. Raúl le entregó las llaves. Todo ha ido como la seda. Nadie se dio cuenta de nada. Gracias. Isabel metió las llaves en su bolso. Ahora esperamos. ¿Seguro que no quieres que alguien se quede vigilando? No. Cuanta menos gente sepa la ubicación exacta, mejor. Lo comprobaré yo misma por la mañana. De vuelta en casa, Isabel no podía dormir. Se sentó en la cocina, removiendo mecánicamente el té enfriado hacía tiempo, e imaginó lo que pasaría por la mañana. Cómo Mateo llegaría a los campos y los encontraría desaparecidos. Estaría frenético, intentando averiguar qué había pasado. ¿Cómo empezaría a contar las pérdidas? El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Lucía llamó. Pon las noticias locales en Internet, está por todas partes. En la página web del periódico de la ciudad apareció un breve artículo. Esta noche se ha producido un audaz robo en la finca de Mateo Castro. Unos desconocidos han robado material agrícola por valor de una importante suma de dinero. La policía ha abierto una investigación. Isabel se vistió y se dirigió al colegio como de costumbre. De camino, vio un coche de policía que se dirigía hacia los campos de Mateo. Su padre había cumplido su palabra. No se precipitaría en la investigación. En el colegio no se hablaba de otra cosa que de lo ocurrido. Los profesores comentaban la noticia en la sala de profesores, meneando la cabeza y compadeciéndose del pobre Mateo. Isabel tomó su café en silencio, sin interferir en las conversaciones. Después de comer, se dirigió al campo. Desde lejos podía ver el pandemonium. Algunos coches de policía, un grupo de trabajadores, periodistas del periódico local. En el centro de todo aquel caos estaba Mateo, despeinado, con la cara roja de ira. Ella aparcó cerca y salió del coche. Mateo no se dio cuenta enseguida. Estaba discutiendo algo en voz alta con el policía, agitando los brazos. Mateo. Habló deliberadamente en voz alta para que todos a su alrededor pudieran oírla. Sé dónde está tu equipo. Él se giró bruscamente. ¿Qué? Sé dónde está, y te lo diré, pero con una condición. Mateo dio un paso hacia ella, bajando la voz. ¿Tú preparaste esto? Devuelve el dinero que gastaste en tu amante, hasta el último peso. Entonces recuperarás tu maquinaria. ¡Estás loca! La agarró del brazo. Te denunciaré a la policía. Denúncialo. Le soltó la mano con calma. Solo te advierto, cada día que te retrases te costará dinero. Sin equipo no podrás trabajar. Perderás las fechas de siembra. Perderás contratos. Mateo se puso pálido. Se daba cuenta mejor que nadie de que ella tenía razón. Era plena temporada de siembra y cada día de inactividad amenazaba con enormes pérdidas. Esto es chantaje, apretó los dientes. No, es justicia. Tú nos robaste el dinero común y yo te quité la maquinaria. Tú recuperas el dinero y tú la tecnología. Todo es justo. Se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Detrás de ella oía gritar a Mateo, que exigía que la detuvieran inmediatamente, pero sabía que su padre no se apresuraría a detenerla. Y dentro de unos días, cuando las pérdidas se hicieran insoportables, el propio Mateo acudiría a ella con el dinero. Esa tarde su padre llamó. Ha puesto una denuncia. ¿Qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer es investigar. Una investigación a fondo, sin prisas, con todos los testigos interrogados, todas las pistas comprobadas. Isabel sonrió. Gracias, papá. Solo recuerda, no podré demorarme para siempre. Una semana como mucho. Eso es suficiente. Ella sabía que Mateo no duraría una semana. En un par de días, sus socios empezarían a exigirle explicaciones por los plazos incumplidos.
El banco le recordaría el préstamo que había que devolver. Los trabajadores preguntarían por sus salarios. Por la noche, volvió a conducir hasta el escondite en el bosque. El equipo permanecía intacto. Nadie conocía este lugar excepto ella y Raúl. Y ella confiaba en Raúl. Odiaba a Mateo tanto como ella. Sentada en el coche cerca del equipo escondido, Isabel pensó en lo extrañamente que habían cambiado las cosas. Hace un mes era una esposa feliz, haciendo planes para el futuro, confiando en su marido. Y ahora se había convertido en una criminal que robaba la técnica y chantajeaba a su propio marido. Pero no sentía remordimientos, solo la fría determinación de seguir adelante. Mateo había elegido este camino cuando pensó que podía mentirle impunemente y gastar su dinero común en una amante. Ahora era el momento de pagar la factura. Los días siguientes se convirtieron en una espera agotadora. Mateo trató de encontrar una salida a la situación de todas las maneras posibles, excepto la única que le sugirió Isabel. El jueves por la mañana vio su Toyota en la puerta del colegio. Estaba apoyado en el capó y fumaba. Nunca había fumado. Su camisa, antes perfectamente planchada, estaba arrugada y tenía ojeras. «Tenemos que hablar», le dijo al pasar. «¿Sobre qué? ¿Has traído el dinero?» «Escucha», bajó la voz, volviendo a mirar a los estudiantes que pasaban. «Puedo encontrar la mitad de la cantidad, ahora mismo. Hagamos un trato». «Todo el dinero, Mateo, hasta el último peso». «No lo entiendes. Estoy perdiendo mis contratos. La cadena de tiendas llamó esta mañana. Amenazan con romper el contrato si no empiezo las entregas a tiempo». Isabel se ajustó la bolsa al hombro. «Ese es tu problema. Tú mismo los creaste». «Maldita sea, Isabel». Levantó la voz y varios estudiantes se dieron la vuelta. «Estás destruyendo el negocio que he construido durante años». «Y tú estás destruyendo la familia que hemos construido durante años. ¿Sientes la diferencia?» Se dio la vuelta y caminó hacia la escuela. Sus maldiciones se oían detrás de ella, pero no se volvió. Lucía la esperaba en la sala de profesores con una taza de café caliente. «Vi su coche. ¿Qué quería?» «Ofreció la mitad. Cree que puede regatear». «¿Y tú?» «Quiero todo el dinero, hasta el último peso que nos robó». En ese momento, la secretaria del director se asomó a la sala de profesores. «Señora Montoya, la policía la busca, ahora mismo». Esperándola en el despacho de su padre, no solo estaba Gustavo, sino otros 2 agentes. Isabel los conocía, el teniente Ramírez y el sargento Ortiz. «Señora Montoya», empezó Ramírez en tono formal, «tenemos que hacerle unas preguntas sobre el robo de material agrícola en la finca de su marido». «Ya se lo he contado todo en mi declaración», respondió ella con tranquilidad. «Sí, pero han salido a la luz nuevas circunstancias. Un testigo afirma haber visto un coche parecido al suyo no muy lejos de la granja la noche del robo». Gustavo tosió ligeramente. «Teniente, tenemos que comprobar la fiabilidad de este testigo. Es posible que esté confundiendo las cosas». «Por supuesto, jefe, pero tenemos la obligación de comprobar todas las pistas». El interrogatorio duró 2 horas. Isabel respondió con calma y seguridad. «No, no sabe dónde está el técnico. No, no estuvo en la granja aquella noche. Sí, discutió con su marido, pero no tuvo nada que ver con el robo». Cuando los agentes se marcharon, mi padre suspiró pesadamente. «Mateo les está presionando. Exige los resultados de la investigación». «¿De cuánto tiempo dispongo?» 3 días, creo. Entonces no podré retrasar más la investigación». De regreso a la escuela, Isabel descubrió que había faltado a 2 clases. El director la llamó a su despacho. «Señora Montoya, ¿qué ocurre?» El hombre mayor la miró con preocupación. «Primero este escándalo fuera del colegio, ahora una llamada a la policía». «Lo siento, señor director. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida». «Lo comprendo, pero la escuela no debe sufrir. Los niños no deben ver estas escenas». «No volverá a ocurrir». Por la noche, fue a ver el alijo. La maquinaria estaba intacta, pero Isabel notó huellas de neumáticos en el camino forestal. Alguien había venido hasta aquí. Tenía que tener cuidado. En casa se llevó una sorpresa. Camila estaba sentada en la cocina. La chica parecía asustada y nerviosa. «¿Cómo has entrado?» «Con la llave de repuesto de Mateo». Camila estaba frotando una servilleta en sus manos. «Por favor, que vuelva el técnico.
Está de los nervios. Isabel se sirvió lentamente un poco de agua. ¿Te ha enviado él? No. Él no sabe que estoy aquí, pero él está cambiando. Se vuelve agresivo. Le grita a todo el mundo. Ayer estrelló su teléfono contra la pared. ¿Y qué? ¿Se supone que debo sentir lástima por él? No lo entiendes. Pidió un préstamo contra la casa. ¿Mi casa? Si no lo paga. ¿La misma casa que renovó con nuestro dinero común? Isabel dejó el vaso sobre la mesa. Lárgate. Pero, fuera, y díselo a Mateo, o todo el dinero o nada. Cuando Camila se fue, Isabel cambió las cerraduras. Ella no podía arriesgarse. ¿Quién sabe lo que Mateo pensaría la próxima vez? Al día siguiente, se enteró de que una importante cadena de tiendas había cancelado su contrato con Mateo. Sin la maquinaria, no podía garantizar la entrega de las verduras a tiempo. Y eso significaba no solo pérdida de beneficios, sino también fuertes multas por incumplimiento de contrato. Por la noche, Sofía llamó. ¿Se ha enterado? El banco le ha denegado un nuevo préstamo. Dicen que intentó hipotecar los campos, pero sin maquinaria no valen nada. Lo he oído. ¿Cuánto crees que durará? No mucho. Isabel miró por la ventana hacia su jardín. El tiempo corre en su contra. Resultó tener razón. A la mañana siguiente, Raúl informó de que los trabajadores habían empezado a abandonar. Sin maquinaria, no había trabajo, lo que significaba que no había paga. Muchos ya se habían puesto de acuerdo con otros granjeros para trabajar. Hacia el atardecer, Mateo llamó. Conseguiré el dinero, todo el dinero, pero necesito 3 días. Tienes 2 días, entonces será demasiado tarde. Ella sabía que su padre no podía retener la investigación mucho más tiempo, pero Mateo no necesitaba saber eso, que pensara que el tiempo se estaba acabando por otra razón. Por la noche, fue de nuevo a comprobar el escondite. Esta vez fue acompañada por Raúl. Después de que las huellas de neumáticos habían aparecido en la carretera, no se arriesgó a conducir sola. ¿Crees que realmente conseguirá el dinero? Preguntó Raúl cuando estuvieron seguros de que la maquinaria estaba en su sitio. Lo conseguirá. No tiene a dónde ir. A la luz de los faros del coche, la maquinaria agrícola proyectaba sombras ominosas sobre los árboles. Estos gigantes metálicos silenciosos eran las armas de su venganza. Estaban estrangulando sin piedad el negocio de Mateo, arrinconándolo lenta, pero inexorablemente. Isabel sabía que el final estaba cerca. Mateo se rompería. Siempre había sido un buen hombre de negocios, bueno con el dinero y sabiendo cuándo retirarse. Ahora estaba perdiendo mucho más de lo que podía permitirse. Solo era cuestión de tiempo. Un silencio desacostumbrado se cernía sobre los campos de Mateo. Normalmente, en esta época del año, el lugar bullía de actividad. Tractores zumbando, trabajadores correteando, el sistema de riego zumbando. Ahora los campos estaban vacíos y abandonados. Las malas hierbas empezaban a abrirse paso en la tierra fértil, que nadie estaba allí para cultivar. Isabel condujo hasta aquí temprano por la mañana, aparcando el coche en una pequeña colina desde la que se dominaba toda la finca. Recordó cómo ella y Mateo habían estado aquí hace 5 años, discutiendo los planes para ampliar la granja. En aquel entonces habían compartido sueños y un futuro común. La camioneta de Mateo apareció por la curva. Se detuvo fuera del cobertizo vacío donde la maquinaria solía ser almacenada. Incluso desde la distancia, podía ver cómo había cambiado su marido en la última semana. Encorvado, delgado, moviéndose nervioso y a sacudidas. 2 trabajadores se le acercaron. Por sus gestos, Isabel supo que venían a ajustar cuentas. La discusión se hizo cada vez más emotiva. Mateo agitaba los brazos, los trabajadores exigían algo. Finalmente, se dieron la vuelta y se marcharon, y Mateo pateó el volante de su camioneta con rabia impotente. El teléfono sonó. Era Sofía. «Tienes que saber esto». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Mateo está tratando de vender algunos de los campos. Los está ofreciendo por la mitad de su valor real». «¿A quién?» «A los Rodríguez. Pero ellos se negaron. Dicen que sin maquinaria, la tierra ya no vale nada. Además, todo el mundo sabe la posición en la que está». Isabel sonrió. «Se ha arrinconado. Ahora, aunque venda los campos, nadie dará un precio decente por ellos». Después de comer, su padre llamó.
El abogado de Mateo vino a vernos. Exigió una investigación rápida. Insinuó que yo era parcial. ¿Y qué dijiste? Dijo que hacíamos todo lo que podíamos. Pero, Isabel, el tiempo apremia. Ramírez está cavando cada vez más hondo. En el colegio, Isabel intentó actuar con normalidad, pero los niños podían notar su tensión. Después de clase, la pequeña Rosita se le acercó. «Señora Montoya, ¿por qué está triste?» «No estoy triste, cariño. Es que hay mucho trabajo». «¿Y por qué el señor Castro no nos trae más verduras para el comedor escolar?» Isabel se estremeció. Había olvidado que Mateo solía suministrar productos a la escuela. Ahora también había dejado de hacerlo. Por la tarde, pasó por el supermercado. Se topó con Camila en la entrada, demacrada y llorosa. «Todo es culpa tuya», gritó la chica. «¡Lo estás destruyendo!» Los visitantes de la tienda se giraron con interés ante el grito. Isabel miró tranquilamente a la amante de su marido. «No, Camila, es él quien se está destruyendo a sí mismo, con su avaricia, sus mentiras y su traición. Él me ama, y tú, eres solo una perra vengativa. ¿Él te ama? Entonces, ¿por qué no vendes tu coche nuevo? ¿Por qué no empeñas la casa que te arregló? Después de todo, le ayudaría a salvar el negocio». Camila retrocedió como si la hubieran abofeteado. El miedo brilló en sus ojos. No parecía haber pensado en esa posibilidad. En casa, Isabel encontró un mensaje del banco en su contestador. Una voz educada le recordaba el pago atrasado de un préstamo para un tractor. Borró el mensaje, que fuera otro de los problemas de Mateo. Por la noche, llamaron a la puerta. Mateo estaba en el umbral, sin afeitar, con la ropa desarreglada y oliendo a alcohol. «Déjame entrar». Su voz sonaba ronca. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué? ¿Has traído el dinero?» «No, pero ya sé cómo conseguirlo. Solo necesito un poco de tiempo». «Tuviste tiempo. Ahora se acabó». Ella intentó cerrar la puerta, pero él la retuvo con la mano. «Espera, yo puedo darte algunos de los campos. Valen más que ese dinero». «No quiero tus campos. Quiero el dinero que robaste». «Yo no robé. Era nuestro dinero común». «Que gastaste en tu amante sin preguntarme. ¿Cómo llamas a eso, Mateo?» Se pasó la mano por la cara como tratando de quitarse el cansancio. «Voy a perderlo todo, todo el negocio, todo lo que he pasado años construyendo. Y yo ya lo he perdido todo, el marido en el que confiaba, la familia con la que soñaba, el futuro que planeé». Mateo se deslizó por la pared, se sentó erguido en el porche. «El banco amenaza con quedarse con los campos. Los trabajadores exigen salarios. Los proveedores de semillas se niegan a trabajar por deudas. Estoy al borde de la quiebra». «Es tu elección, Mateo. Tú mismo elegiste todo esto». Ella cerró la puerta, dejándole sentado en el porche. Una hora más tarde, cuando ella miró por la ventana, él ya no estaba. Al día siguiente, la noticia corrió por la ciudad con la rapidez de un reguero de pólvora. Mateo Castro, un agricultor de éxito, propietario de una próspera finca, estaba vendiendo su propiedad por casi nada. Se le vio en la notaría, luego en el banco y de nuevo en la notaría. «Dicen que incluso hipotecó su casa», me dijo Lucía durante el almuerzo. «La que heredó de sus padres». «¿Y Camila?», preguntó Sofía. «Se mudó de su casa. Dicen que también está embargada». Isabel escuchó en silencio. Ella sabía. El desenlace estaba cerca. Mateo es terco, pero no estúpido. Se da cuenta de que cada día de retraso le acerca más al colapso total. Por la noche, Raúl llamó. «Mateo está llamando por ahí, tratando de encontrar algún equipo para alquilar. Nadie acepta. Tienen miedo de ponerse en contacto con él». «¿Y el resto de los trabajadores?» «Casi todos se han ido. Solo quedan los 3 más leales, pero no durarán mucho sin cobrar». Por la noche, Isabel no podía dormir. Sentada en la cocina, escuchaba el tic-tac del reloj y el sonido del viento al otro lado de la ventana. En algún lugar, en la oscuridad del bosque, estaba la maquinaria robada, el arma silenciosa de su venganza. Casi podía sentir físicamente esa arma matando lentamente el negocio de Mateo, sofocando sus sueños, destruyendo su vida. Igual que él había arruinado la suya con sus mentiras y su traición. La mañana comenzó con una llamada de su padre. Su voz sonaba tensa. «Isabel,
Ramírez ha encontrado un testigo. Alguien vio salir la maquinaria por la puerta este. No tengo más opciones. ¿Cuánto tiempo me queda? Hasta mañana por la mañana. Entonces empezarán las detenciones. Isabel colgó el teléfono y exhaló lentamente. El tiempo apremiaba. Se sirvió una taza de café, pero no se la bebió. Las manos le temblaban ligeramente por el esfuerzo. En la escuela intentó mantener un ritmo regular. Revisar los cuadernos, explicar el material nuevo, responder a las preguntas de los alumnos. Pero en su interior todo se tensaba de expectación. Sabía que el desenlace estaba cerca. Después de comer, la secretaria del director apareció en su clase. «Señora Montoya, tiene visita. Dice que es urgente». En el pasillo la esperaba un hombre desconocido con un traje caro. «Señora Castro, me llamo Ernesto Valencia, soy el abogado de su marido». «Prefiero el apellido Montoya». «Como quiera. Su marido solicita una reunión. Está dispuesto a discutir los términos de un reembolso». Isabel miró atentamente al abogado. «¿Dónde y cuándo?» «Esta noche, en mi despacho. Puedo garantizar un territorio neutral y la confidencialidad de las negociaciones». Ella asintió. «A las 7». El resto de las clases se alargó interminablemente. Isabel miraba el reloj de vez en cuando, preparándose mentalmente para la próxima reunión. Sabía que era el final del juego. O Mateo se rendía y devolvía el dinero o las detenciones comenzarían mañana. El despacho del abogado estaba en un viejo edificio colonial en el centro de la ciudad. Pesadas cortinas, muebles de roble, cuadros con marcos dorados. Todo allí respiraba solidez y riqueza. Mateo ya la estaba esperando. Sentado en un sillón de cuero, golpeaba nerviosamente el reposabrazos con los dedos. Un sobre abultado yacía sobre la mesa frente a él. «Por favor, señora Montoya». El abogado señaló una silla vacía. «Podemos empezar». Isabel se sentó, colocando el bolso sobre su regazo. El bolso contenía las llaves del equipo robado. Estaba preparada para cualquier desenlace. «He recogido el dinero», dijo Mateo ensordecedoramente. «Todo el dinero que pediste». Deslizó el sobre hacia ella. Isabel no tenía prisa para tomarlo. «¿De dónde han salido? ¿Qué más da?» Se sacudió el hombro con nerviosismo. «Querías el dinero, ¿no? Aquí lo tienes». «¿Y aún así?» «He hipotecado la casa de mis padres, y pedí un préstamo contra los campos. ¿Satisfecho?» Isabel abrió el sobre. Dentro había dinero, fajos de billetes bien atados. Los contó lentamente, sintiendo las intensas miradas de los hombres. «Está todo aquí», dijo finalmente. «Hasta el último peso». «¿Ahora vas a decirme dónde está el técnico?» Sacó las llaves de su bolso. «Un claro en el bosque, detrás del viejo aserradero. Hay un camino abandonado allí. La maquinaria está al final de ese camino». Mateo agarró las llaves, pero ella no las soltó. «Espera, quiero que entiendas algo». «¿Qué otra cosa?» Había irritación en su voz. «Podría destruirte por completo. No solo tu dinero, sino tu negocio, tu reputación, tu libertad. ¿Te das cuenta?» Asintió lentamente, evitando su mirada. «Pero yo solo quiero lo que es mío por derecho, el dinero que robaste a nuestra familia». «Yo no...» «Calla, solo escucha. Me traicionaste, Mateo. Traicionaste nuestro amor, nuestra familia, nuestro futuro». «¿Y por qué? ¿Por una joven amante que huyó en cuanto olió problemas y se quedó sin dinero?» Mateo apretó los puños, pero guardó silencio. «Ahora escucha con atención. Me llevo ese dinero y salgo de tu vida, para siempre. Puedes hacer lo que quieras, salvar tu negocio, salir con quien quieras, vivir tu vida como quieras. Pero si vuelves a intentar engañarme o hacerme daño, te destruiré. Lo juro por la memoria de mi madre». Soltó las llaves y se levantó. «Adiós, Mateo. Espero no volver a verte». Ya en la puerta, se dio la vuelta. «Y sí, la técnica está perfectamente bien. A diferencia de ti, yo sé mantener mi palabra». El aire de la tarde parecía inusualmente fresco después de la sofocante oficina. Isabel caminaba por las calles de su ciudad natal, aferrando con fuerza su bolsa de dinero. Se sentía extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. En casa, lo primero que hizo fue llamar a su padre.
Se acabó, papá. Me ha devuelto el dinero. Gracias a Dios. La voz de su padre sonaba cansada. ¿El técnico? Sabe dónde está. Creo que va de camino a recogerla. Bien. Me aseguraré de cerrar el caso. Luego marcó el número de Raúl. Puedes decírselo a tus amigos, el caso está cerrado. Mañana les llevaré el resto del pago. En la cocina preparó té y salió al jardín con una taza. Los rosales que una vez habían plantado con Mateo seguían floreciendo, llenando el aire de una dulce fragancia. Era extraño lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía apenas un mes, había sido una esposa feliz, y ahora estaba aquí sentada, sola, con un sobre de dinero y los sueños rotos. Pero no se sentía una perdedora. Al contrario, había ganado. Había hecho pagar a Mateo por su traición. Había demostrado que no podía ser tratada así. E incluso si el costo de esa victoria era su familia, ella no se arrepentía. Las nubes se espesaron en el cielo, prometiendo lluvia. Isabel terminó su té y regresó a la casa. Mañana empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin Mateo. Y ella estaba preparada para esa nueva vida. El amanecer recibió a Isabel en el porche con una taza de café en las manos. No había dormido en toda la noche, tenía demasiados pensamientos en la cabeza. El sobre con el dinero estaba sobre la mesa, intacto desde la noche anterior. Los pájaros cantaban en el jardín, el aire estaba lleno de frescor y de rosas en flor. Era una mañana normal que no presagiaba nada especial, pero Isabel sabía que hoy cambiaría todo para bien. Sonó el teléfono mientras se preparaba para ir a trabajar. Era Raúl. Se llevaron el equipo por la noche. Yo vigilaba desde el bosque. Todo salió bien. Mateo supervisó la carga él mismo. ¿Qué aspecto tenía? Enojado, gritando a los trabajadores, apresurando a todos. Pero la maquinaria está en perfecto estado, tal como prometiste. Isabel sonrió. Gracias, Raúl. Por todo. De nada. Me alegro de haberle ayudado. Se merecía esa lección. De camino a la escuela, vio maquinaria en los campos de Mateo. Los tractores ya estaban trabajando, intentando recuperar el tiempo perdido. Unos pocos trabajadores estaban trasteando alrededor de una cosechadora, preparándola para arrancar. En la sala de profesores, Lucía y Sofía la esperaban. Se les notaba en la cara. Ya lo sabían todo. «Hasta aquí llegó tu guerra», dijo Sofía, tendiéndole una taza de café. «Sí», Isabel se sentó a la mesa. Devolvió hasta el último peso. «¿Y ahora qué?» «Ahora puedo empezar mi vida de nuevo, sin mentiras, sin traiciones, sin Mateo». Lucía le puso una mano en el hombro. «Eres buena. No todas las mujeres podrían defenderse así». El día en el colegio siguió como siempre. Clases, recreo, voces de niños en los pasillos. Pero Isabel sentía que no era solo su vida la que había cambiado. Ella misma había cambiado. El miedo y la incertidumbre habían desaparecido, dando paso a una serena determinación. Después de clase, fue al banco a abrir una nueva cuenta con el dinero que había recibido. Al pasar por delante de la casa de Camila, vio el cartel de «Se vende» en la puerta. La misma casa que Mateo había renovado con su dinero estaba ahora vacía. En el banco la recibieron con el mayor respeto. La historia de su enfrentamiento con Mateo ya había recorrido toda la ciudad. El joven director la acompañó personalmente a la oficina. «¿Qué puedo hacer por usted, señora Montoya?» «Me gustaría abrir una cuenta separada y hablar de oportunidades de inversión». Mientras ella rellenaba el papeleo, Mateo entró en el banco. Se dirigía a otro gestor, pero cuando la vio, se quedó inmóvil. Sus miradas se cruzaron, solo un segundo, pero fue suficiente. En sus ojos vio una mezcla de rabia, vergüenza y... ¿respeto? Por la noche, su padre vino a verla. Trajo una botella de vino añejo, el mismo que él y su madre guardaban para ocasiones especiales. «Estoy orgulloso de ti, hija», dijo, sirviendo el vino en copas. «Lo has conseguido». «Gracias a ti, papá. Sin tu ayuda, esto no habría salido bien». «No, cariño. Fue tu batalla y la ganaste. Yo solo contuve un poco la ley». Se sentaron en el porche, contemplando la puesta de sol, y hablaron. Por primera vez en años hablaban con franqueza, como solían hacerlo cuando ella era pequeña. «¿Sabes?», dijo papá, mirando pensativo su vaso.
Tu madre estaría orgullosa de ti. Siempre decía que eras fuerte. Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La echo de menos. Y yo la echo de menos, todos los días. Cuando su padre se marchó, Isabel permaneció sentada en el porche durante largo rato. El aire nocturno se llenó con el canto de los grillos y el aroma de las flores nocturnas. A lo lejos se oía el ruido de los tractores. Mateo intentaba recuperar el tiempo perdido conduciendo maquinaria incluso de noche. Por la mañana, encontró un sobre en la puerta de su casa. Dentro había una breve carta de Mateo. Me equivoqué. En todo. Me diste una lección que nunca olvidaré. No voy a pedirte perdón, sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de mi error. Adiós. Isabel arrugó la carta y la tiró a la papelera. Demasiado tarde para una disculpa. Demasiado tarde para comprender. Algunas acciones no podían deshacerse con palabras. Salió al jardín, donde sus rosas favoritas empezaban a florecer. Pronto llegaría el momento de replantarlas, esas flores que una vez habían plantado con Mateo, pero ahora lo haría ella misma, como todo lo demás en su nueva vida.